Hola, soy la doctora Ana García Díaz y en esta ponencia se va a presentar la relación entre el método pedagógico y el desarrollo de ansiedad en músicos y cómo todo esto está ligado con el perfeccionismo. Desde luego es una temática tremendamente importante para la formación de los músicos. En los últimos 5 años se han publicado distintas investigaciones que alertan de la aparición desmesurada de problemas emocionales y ansiedad en personas con formación musical. Los datos de estos estudios parecen indicar una relación clara entre el perfeccionismo que se profesa a través de los métodos docentes tradicionales utilizados en estudios de conservatorio o academias de música y estos cuadros de ansiedad, que puede ser ansiedad social, lo veremos más adelante. En músicos, toda esta ansiedad está derivada de la presión de las expectativas y el perfeccionismo, o incluso se pueden desarrollar tendencias depresivas por quizá observar que nunca se acaba de llegar a lo que uno espera o a lo que se esperan de él. Esto se vuelve llevar además al abuso de sustancias para sobrellevar esta situación emocional. Este patrón de perfeccionismo se ha visto en ocasiones causado por relaciones familiares o métodos educativos o incluso paternalistas, métodos educativos paternalistas con patrones similares, como por ejemplo expectativas, ¿no? Las expectativas alimentan el perfeccionismo, crean el perfeccionismo. La opinión y la actitud de los otros con respecto al trabajo de la persona modificará la opinión que esta persona tiene sobre sí misma. Esta problemática representa dificultades emocionales que sobrepasan el posible estilo de crianza. La crianza, también basada en la ansiedad, al desarrollarse en un entorno familiar y educativo hostil, donde se retira el amor o se castiga al cometer errores, la persona, el alumno, desarrolla una sensación de estar en constante peligro. Esto va a suponer que estará siempre buscando potenciales trampas en su entorno, va a estar siempre en estado de alerta. Luego nos encontramos el aprendizaje social, que esto es importantísimo también. Está basado en la teoría de Bandura y los autores que hablan sobre esto consideran que el perfeccionismo puede ser desarrollado imitando a aquellos que demuestran este tipo de actitudes. Por tanto, quizá las familias no tienen esa actitud con los niños, pero estos, al ver que las personas que son de su referencia tienen esta relación consigo mismos, pueden llegar a desarrollarlo, incluso sus propios profesores. ¿Vale? La reacción social. Se plantea una hipótesis que es sobre si el perfeccionismo es en sí mismo una estrategia adaptativa que permite al individuo hacer frente a un entorno social determinado que puede incluso llegar a ser traumático. Esta hipótesis está por estudiar, pero al final está relacionada un poco con lo que ya se ha hablado antes, ¿no? Con el entorno educativo basado en la ansiedad, que te quitan el amor, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Llegados a este punto, cabe plantearse la pregunta de cómo, como perfeccionista, cómo se afronta esta realidad. ¿Vale? La realidad es difícil, la realidad es estar siempre en alerta, la realidad es peligrosa. Entonces, ¿cómo un perfeccionista puede sobrevivir en esta realidad? Pues por dos razones y básicamente utilizando dos estrategias. Primero la evitación y por último el exceso de preparación. ¿Vale? La evitación implica el huir de eventos que me generen ansiedad. Por ejemplo, si he desarrollado ansiedad social, yo voy a intentar evitar ir a fiestas, a reuniones, etcétera, etcétera. Si resulta que lo que yo tengo es una fobia bestial al escenario, lo que voy a evitar como perfeccionista es subirme al escenario y dedicarme a otras cosas que me eviten esta situación. Por tanto, lo que buscamos es no enfrentarnos a la situación que nos produce ansiedad. Y luego está el exceso de preparación, que en este caso, para evitar este fracaso,
este posible fracaso del que ya se están preparando o se están protegiendo el alumnado, se observa que el alumno se prepara casi de forma excesiva, buscando siempre esos posibles fallos, evitándolos a toda costa, creando de hecho una tensión quizá mucho mayor que si acudiésemos a ese evento sin la actitud perfeccionista. Por tanto, lo que vamos a buscar es el exceso, que incluso puede llegar a ser patológico y provocar problemas emocionales importantes a largo plazo. En el ámbito musical, diversas investigaciones observan una presencia exagerada de este tipo de relaciones insanas, tanto con el estudio como con la sociedad en general. Y suele ocurrir sobre todo en músicos solistas. También aparece la problemática en agrupaciones musicales, dada la necesidad de los participantes de sentir que su trabajo es reconocido. Y también en estas mismas investigaciones se pudo demostrar cómo dentro de los integrantes de una misma agrupación los miembros desarrollan distintos tipos de perfeccionismo y distintos niveles en función de la longitud o del estado de las distintas experiencias previas, es decir, si han estado más o menos expuestos a estos ambientes perfeccionistas insanos, ya sean profesores extremadamente exigentes o familiares que también buscan hijos perfectos. Todo esto sumado al tiempo, como decíamos antes, que estuvieron expuestos a estas situaciones, que también es tremendamente determinante. Y ahora pasamos a la parte curiosa, y es que la necesidad de perfección constante tiene problemas asociados que van más allá de la relación del individuo con el instrumento. Por ejemplo, se puede desarrollar ansiedad escénica, que es una problemática ampliamente sufrida por los músicos profesionales, y el conjunto de síntomas de que cada músico siente es absolutamente diferente, pero su aparición está directamente relacionada con el perfeccionismo en la mayoría de los casos. Son un grupo de desórdenes psicológicos que afectan internamente al individuo para enfrentarse a una acción musical o una exposición pública de cualquier tipo. Está también directamente relacionado con ideas y miedos irracionales que provienen de esta exposición prolongada a métodos pedagógicos estrictos o a crianzas autoritarias o incluso paternalistas tradicionales, donde el niño o el adulto es culpabilizado por sus errores y forzado a buscar ese perfeccionismo que de hecho no se dice que es inalcanzable, sino que se le obliga casi a alcanzarlo, ¿vale? Desarrollando así pues, un miedo atroz al al fracaso, perdón, al error y a la opinión de los demás. Por otro lado, la ansiedad tiene el riesgo de volverse crónica. Esto implicaría que estos síntomas que el individuo siente, que en este momento están focalizados en la escena, la exposición pública, podrían darse en cualquier momento, de forma repentina. Generalmente comienzan con pensamientos intrusivos u obsesivos en los que muestran una imagen mental de peligro y les siguen pues, las respuestas fisiológicas y conductuales típicas de la ansiedad. Y esto, de hecho, evidentemente disminuirá la calidad de vida de la persona. El desafortunado desenlace de esta ansiedad escénica y su cronificación será en este caso la ansiedad social y distintos tipos de fobias, ¿vale? Como por ejemplo la fobia social, que es quizá la más desarrollada. Quien sufre ansiedad o fobia social no son personas tímidas o inhibidas, ¿no? Las personas tímidas o inhibidas muestran quizá un desconocimiento o dificultad para integrarse, ¿no? en las dinámicas sociales. Por el contrario, un individuo con ansiedad social es conocedor de estas dinámicas y de hecho parece como que actúa de forma absolutamente normal dentro de una dinámica social, pero con un sentimiento interno intenso de ansiedad, sobre todo previo a ir al evento. Por eso muchas veces las personas con ansiedad social o fobia social cancelan a última hora porque
quizá durante ese mismo día o el día anterior ya hayan estado experimentando este cuadro de ansiedad o fobia intensa. Sin embargo, la dificultad reside en la creencia de la persona en relación a su valía y el miedo a la opinión que puedan tener otros sobre pues quiénes son ellos, que no valen lo suficiente, que a ver si los otros se van a dar cuenta de que yo no soy lo que digo ser, que soy un impostor. Estas creencias suelen provenir de un miedo, como decíamos, a no ser suficiente, creado por ese perfeccionismo en uno mismo, ¿no? El intentar ser siempre perfecto. Por tanto, como decíamos, la ansiedad llevada al extremo se acaba convirtiendo en una fobia. Y antes de seguir adelante, hay que diferenciar dos conceptos, el perfeccionismo, que es el que ya hemos explicado, y el excelentismo. El perfeccionismo, bueno, ya lo hemos explicado, el excelentismo se basa en entender la excelencia como un camino y no como algo que debe ocurrir siempre. ¿Vale? Es simplemente un camino hacia la mejora. Sabemos que la excelencia en muchos casos es utópica, por tanto, no tenemos la necesidad de conseguirla siempre. Si nos equivocamos, no pasa nada. Observamos el error, lo analizamos, creamos un ciclo de crítica constructiva. ¿Vale? Por tanto, el tener un error no va, a suponer un problema emocional para mí como individuo. ¿Vale? Esto es una forma de entender la búsqueda de esta excelencia que se busca siempre en las formaciones musicales de una forma un poquito más emocionalmente sana. Y terminamos, vamos terminando ya buscando entender qué es esto de la metodología tradicional de la que llevamos hablando toda la presentación. Este método básicamente no valora la vida emocional del alumno. De hecho, no solo no la valora, sino que la ignora. Además, utiliza un estilo comunicativo pasivo-agresivo en busca de hacer que el alumno se sienta culpable para que se comporte o haga lo que yo como adulto quiero que haga. ¿Vale? No buscamos que entienda por qué quiere hacerlo, sino a través de la culpa y del miedo, ¿vale? Mandándole de hecho un mensaje paternalista de que esa culpa y ese miedo se está infringiendo en él por su bien. Por otro lado, también se profesa un alto grado de competitividad, diciendo, pues mira, esta persona lo ha hecho mejor que tú, igual es que tienes un problema, ¿vale? Y ahí empieza la culpa, el miedo, esa sensación de nunca ser suficiente, ¿vale? Por todas estas razones se planteó un objetivo general muy claro, que es entender la relación entre la pedagogía tradicional utilizada en conservatorios y escuelas de música y la prevalencia de distintos tipos de ansiedad en alumnos con una formación musical reglada. ¿Cómo se ha realizado este análisis? La búsqueda se ha realizado en las fuentes documentales, como ERIC, Google Académico, Dialnet, etcétera, etcétera, utilizando palabras clave como anxiety musicians, perfectionism and anxiety musicians o perfectionism musicians, entre otras, y además su traducción en español. Sin embargo, se ha encontrado significativamente más información en inglés. ¿Vale? Por último, los resultados, según los datos recogidos y lo que se ha presentado en el marco teórico, parece que la ansiedad en músicos surge por una exposición extensa a métodos docentes tradicionales y duros. Se observa además cómo la ansiedad puede convertirse fácilmente en crónica, apareciendo en distintos momentos de la vida del músico, no solo dentro del escenario, sino en su vida social en general. En distintos trabajos, además, se describe como la propia ansiedad escénica, que tiene su origen en esta necesidad de perfección, si no se trabaja, puede acabar convirtiéndose en ansiedad social o incluso en fobia social. Y terminamos
con las conclusiones. Se valora, de hecho, partiendo de todo lo dicho previamente, la necesidad de establecer cambios en la manera en que se forman a los instrumentistas jóvenes y se presentan alternativas en la formación musical basadas en las teorías de la disciplina positiva, donde se evita la culpabilidad, se busca educar desde el amor, desde el cariño, desde el entendimiento, ¿no? De que ellos entiendan por qué están haciendo las cosas, desde la lógica, desde la responsabilización y no la culpabilización, y sobre todo basado en el entrenamiento emocional. Los músicos tenemos una vida emocional y los artistas en general tenemos una vida emocional tremendamente extensa, y es necesario que las personas que están en una formación artística, entiendan qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo y cómo lo están sintiendo. Por tanto, ese entrenamiento emocional puede solucionar muchos de los problemas que se han visto en las investigaciones presentadas. Aquí se encuentra la bibliografía. Muy bien. Y por último, simplemente daros las gracias por atender a esta ponencia y espero que les haya gustado.